Todos los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y hoy, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a hacer nuestro comentario del Catecismo de una forma especial. Especial porque habíamos concluido el capítulo segundo de la primera parte del Catecismo, en la que se habla de la revelación de Dios. Hemos hablado de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, como ese Dios que sale a nuestro encuentro. Y antes de comenzar el capítulo tercero, en el que se va a hablar de la respuesta del hombre a Dios, se va a hablar del acto de fe, y a partir de ahí vamos explicando el credo. Antes de entrar en ello, en este cambio entre el segundo y el tercero capítulo, me parece que es un momento adecuado para que hagamos una explicación de la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini, sobre la palabra de Dios. De esta manera completaríamos la explicación que hasta ahora hemos tenido en los últimos programas. Y lo vamos a hacer, como hemos hecho en otras ocasiones, pues sirviéndonos de un coloquio entre otros hermanos obispos catequistas y un servidor, porque ya son amigos de este programa, don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Buenos días, don Demetrio. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, y don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo. Buenos días. Buenos días desde Asturias. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos los tres gracias a la tecnología que nos permite hoy en día tener ese tipo de comunicaciones. Vamos a hacer, queremos dedicar, si es posible, 3 días al comentario de esta exhortación apostólica, posinodal, Verbum Domini, que ha sido publicada recientemente, pues este mismo año, y la contextualizo, pues en el año 2008, o sea, del 5 al 26 de octubre del 2008, tuvo lugar la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Se celebró en el Vaticano y tuvo como tema la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Y bueno, pues el Santo Padre, pasado un tiempo, después de finalizar aquel sínodo, cumpliendo con una petición de los padres sinodales de que él escribiese una exhortación recogiendo toda pues la riqueza de las intervenciones, de las propuestas, de los trabajos en grupo. Finalmente el Santo Padre ha publicado esta exhortación apostólica que viene a unirse pues a todo el magisterio de la Iglesia, muy rico, especialmente a partir del pontificado del Papa León XIII. Ha habido pues toda una riqueza magisterial muy grande de reflexión sobre la palabra de Dios. Riqueza magisterial que tuvo su culmen en la Constitución del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, y como veis, del Dei Verbum a Verbum Domini, bueno, pues hay una relación no únicamente en el título, sino hay también una relación de contenido, ¿no? Decir que este sínodo fue, según dice Benedicto XVI, en el prólogo y la introducción, fue un momento de gracia para la Iglesia. Sabéis que el sínodo es pues la reunión, la asamblea no de todos los obispos del mundo, pero sí de representantes de todo el episcopado mundial, aunque también el Papa quiere subrayar que también asistieron a aquella asamblea pues el patriarca de Constantinopla, su santidad Bartolomé I, e incluso el Papa invitó a un rabino judío, a que también hablase en aquel sínodo sobre pues el testimonio de las Sagradas Escrituras judías. Como veis, por lo tanto, un marco maravilloso del cual queremos nosotros extraer también la llamada de Dios a nuestras vidas. Antes de que entremos un poco en desglosar poco a poco los capítulos, digamos una cosa, y es que vais a ver que vamos a hacer frecuentes referencias al prólogo del Evangelio de San Juan, porque Benedicto XVI ha querido tomar, lo dice él explícitamente, ha querido tomar este prólogo del Evangelio como guía de la exposición de esta exhortación apostólica, queriendo acercarse al que vio y creyó, a ese apóstol contemplativo, el apóstol Juan, el que nos ayuda a reclinar nuestra cabeza sobre el pecho de Cristo, del que brotó sangre y agua, sirviéndonos de ese corazón contemplativo del apóstol San Juan, vamos a hacer esta exhortación. Y bien, hecha esta introducción, decir que
Vamos a dividir en 3 días, como he dicho, la exposición, puesto que esta exhortación tiene 3 partes. La primera parte tiene como título Verbum Dei, que es la que hoy queremos exponer. La segunda es Verbum in Ecclesia, y la tercera Verbum Mundo. Bien, pues yendo directamente a la primera parte. Verbum Dei, que también se divide en otras 3 partes, y la primera es el Dios que habla. Así comienza exponiendo la exhortación apostólica Benedicto XVI. Le quisiera pedir a nuestro hermano don Jesús Sanz que nos haga una primera introducción para que después podamos dialogar sobre ella. El Dios que habla. Bueno, pues como dice el título de esta primera parte, tenemos que Dios habla. Y parece una cuestión obvia, o que ya la damos por supuesta, que Dios habla. No era tan evidente para aquellos primeros creyentes del pueblo de Israel. Tanto es así que la literatura de los profetas y no pocos de los salmos hacen una contraposición entre el Dios de Israel, en quien ellos creen, y otros dioses circunvecinos, dioses falsos, porque se decía repetidamente, tienen boca, estos dioses falsos, tienen boca pero no hablan. Nuestro Dios es un Dios que habla, tanto es así que toda la creación, como enseguida indicaré, es el resultado de una locución de Dios. Así se nos describe en ese doble relato bellísimo de la creación, del comienzo de las cosas, que se describe precisamente con ese dijo Dios, hágase, dijo Dios. Las cosas vienen a la vida porque Dios las pronuncia, porque Dios con sus labios creadores las llama a la existencia. De manera que lo primero de todo es que Dios habla, tiene boca y habla. Y este Dios podría perfectamente haberse guardado su palabra o haberse quedado en ese coloquio íntimo entre un padre que habla a un hijo y que le habla en el espíritu. Y sin embargo Dios ha querido abrir ese diálogo, como invitándonos a una conversación a cada uno de sus hijos y de sus hijas. La novedad de esta revelación bíblica comienza precisamente en el número 6 de esta parte que empezamos a comentar. Esa novedad consiste en que Dios se da a conocer en un diálogo que quiere tener con nosotros. Es una iniciativa que parte de Él. No es por tanto que hayamos construido, por utilizar también una metáfora bíblica, una torre de Babel más alta, más perfecta, más técnica, más sofisticada, y hayamos sorprendido a Dios, ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando entre ellos, y nos hayamos colado, como quien dice, en esa íntima y eterna conversación. Muy por el contrario, ha sido Dios quien ha querido desvelarnos. Hay un texto precioso de la Constitución Conciliar Dei Verbum, en la que dice: Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos y trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Este texto, que rescata de la Dei Verbum la exhortación apostólica, es todo un programa de lo que a continuación va a ir desarrollando la misma exhortación. Un Dios invisible, no era un Dios a nuestro alcance, a nuestro antojo. Y ese Dios invisible desvela su secreto. Y movido por amor, es la razón por la que Él hace este gesto, habla a los hombres introduciéndoles en amistad, amorosamente, en el diálogo propio de Dios mismo. Y no simplemente para que curiosos asistan en una tribuna de invitados, sino que quiere Dios invitarles a este diálogo para recibirlos en su compañía. Se nos narra, por tanto, la vida íntima de Dios, que porque Dios así lo decide, entramos en esa divina conversación. El prólogo de San Juan, como ya se ha dicho, hace como de falsilla, como de guión de fondo, y estamos continuamente refiriéndonos a él. En este prólogo hay un verbo, hay una palabra que desde siempre es él mismo el que se nos propone, que Dios no ha dejado nunca de hablar, de hablarse
y de hablarnos. Hablar, hablarse y hablarnos. Hay una serie de números en esta primerísima parte que se intitula La analogía de la palabra de Dios. Yo me voy a quedar en este punto 7, porque en todos los demás de este Dios que habla, los demás números de este Dios que habla, no es sino el desarrollo de lo que en este punto central, la analogía de la palabra de Dios, el texto nos está proponiendo. En primer lugar, hay que decir que la palabra de Dios, como sucede en las personas, también ha tenido una diferente percepción. Un niño tiene un modo de hablar, un adulto también lo tiene, y tanto la palabra infantil como la palabra adulta de esa persona es su palabra. Una palabra que en el caso del hombre, en el caso del niño, se balbuce al principio porque no sabe hacer de otro modo. No es este el problema que Dios tiene. Dios nos va presentando de maneras distintas su propia palabra, de manera que hay distintas maneras en las que podemos expresar el significado que tiene la palabra de Dios. De hecho, se dice en el texto que se ha hablado justamente de una sinfonía de la palabra, de una única palabra que viene a expresarse de diferentes modos. Un canto a varias voces, se dice citando un texto conciliar. Y en este sentido, los padres sinodales que participaron en este encuentro del Santo Padre con los obispos en torno a la palabra de Dios, han hablado del uso analógico del lenguaje humano en relación a la palabra de Dios, como acabo de indicar. En primer lugar, la palabra de Dios es referible al Verbo como tal, es decir, al Verbo eterno, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Verbo eterno es esa palabra en la que el Padre en el Espíritu no deja de hablarse. Y cuando nos desvela ese secreto, cuando nos invita a esa conversación, cuando nos propone ser también parte de ese diálogo, la primera palabra que sobresale, en quien todo ha sido hecho, es la palabra de la que el prólogo de San Juan llama logos, llama verbo, llama la palabra por antonomasia. No solamente es Dios en sí mismo, la palabra eterna que en la Trinidad se habla, se dialoga, se anuncia, sino que también la propia creación es una palabra de Dios. Lo que siempre se ha dicho, los grandes autores espirituales, las grandes teologías, y no poco de los documentos magisteriales, hablan del libro de la naturaleza, el liber naturae, porque la creación, como he dicho al principio, y según relata el texto primero de Génesis, en el doble relato de la creación, es una vida fruto de una locución de Dios, que Dios hizo las cosas diciéndolas. Dijo Dios, hágase la luz. Dijo Dios, háganse las estrellas. Dijo Dios, hagamos al hombre y la mujer a nuestra imagen y semejanza. Tenemos, por tanto, que Dios en sí mismo habla, es el verbo. Dios en la creación nos permite acceder al eco de su palabra, presente en la belleza de la vida, en la belleza de la creación. Pero un tercer concepto de esta analogía de la palabra la encontramos en la historia. Dios nos ha narrado su intimidad, nos ha narrado su salvación, lo que le importamos las personas, precisamente en el curso de la historia. Una historia ambigua, una historia en la que intervienen las actuaciones de Dios y su gracia, y en la que intervienen también nuestras actuaciones con nuestros pecados. Pero en esa historia, Dios, a través de profetas, ha hablado para venir a hablar como palabra última, palabra postrera, la definitiva, en esa palabra que se hace carne en las entrañas de María. Un cuarto momento de esta analogía de la palabra la encontramos en la tradición viva de la Iglesia. No es la historia universal en la que Dios ha hecho saber lo que tenía que decirnos, sino que la propia Iglesia, el pueblo de Dios, en esa tradición viva, no estamos hablando de un archivo o de un museo,
sino de una tradición viva, Dios ahí ha ido dejándonos las palabras de esa divina conversación. De manera que la fe cristiana no es propiamente la religión del libro, como a veces algunos desavisados pues pretenden equiparar el Islam, el judaísmo y el cristianismo como tres religiones del libro. Más bien, el judeo-cristianismo es la religión de la palabra, esa palabra que es Dios mismo, esa palabra que está en la creación, esa palabra que se desvela en una historia humana que Dios asume y de la que forma parte, esa palabra que es también tradición viva de la Iglesia, una palabra que la Iglesia custodia, que la Iglesia proclama, que la Iglesia explica, en la que catequiza, una palabra que a veces tiene que defender. Finalmente, esta analogía de la fe, los siguientes puntos de esta parte, es el desarrollo de cuanto acabo de explicar esquemáticamente. Está pidiendo, y es la última aportación, está pidiendo una educación. No es tan sencillo el tomar el libro en las manos, el de la Biblia, la Sagrada Escritura, y de pronto entender todo lo que allí se narra, lo que allí se dice, a lo que allí se está refiriendo. Supone una educación para poder captar mejor los diferentes significados y comprender un sentido unitario de lo que Dios nos dice en ese libro abierto, que es el corazón desvelado y el secreto manifiesto. Educación de los fieles, ahí entra la catequesis, ahí entra la teología, ahí entra la predicación, todo lo que ayuda a comprender el significado y a explicar los diferentes sentidos, pero dentro de una unidad que tiene la palabra de Dios que se nos habla. Bueno, pues muchas gracias, don Jesús, porque nos ha abierto boca para introducirnos. Y bueno, creo que antes de continuar haciendo pues, la exposición de los siguientes puntos o capítulos o apartados, sería bueno que hiciésemos en este momento un primer eco de esta afirmación de partida. La verdad es que yo quiero trasladarle a don Demetrio una pequeña pregunta, porque la verdad es que cuando escuchamos esta palabra que se nos revela, quizás nosotros tenemos el riesgo de hacerlo desde nuestra concepción y tenemos una especie de sospecha hacia una inflación de palabras que a veces pues no significan nada y no se traducen en realidades, ¿no? Creo que el hombre quizás sospecha en este mundo de la comunicación en el que se habla tanto de que es un hablar por no callar, ¿eh? Sin embargo, nosotros tenemos ese convencimiento de que la palabra de Dios es su amor y que la palabra de Dios no se diferencia de su acontecimiento salvífico, que palabra y obra se funden, ¿no? Cuando Dios habla, Dios realiza lo que está hablando. Creo que esa es nuestra garantía, la garantía de que la palabra no es palabra hueca, como a veces sospechamos mutuamente, ¿no? Palabras huecas, Del dicho al hecho hay un buen trecho, ¿no? Es la sospecha. Sin embargo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y esa es la gran fuerza de la palabra de Cristo. Bien, yo quería trasladarle a don Demetrio una pregunta a raíz de un poco de lo que hemos oído, porque recientemente escuché una expresión que me encendió un poco las alarmas, y vamos a ver, y se la traslada a don Demetrio. Recuerdo haber escuchado esta expresión: Dios no nos habla, sino que Dios habla en nosotros. ¿Qué respuesta le daría don Demetrio a esta expresión? Bueno, pues me parece que por lo que acaba de decir don Jesús y lo que acabas tú de resumir, toda esta palabra de Dios a los hombres tiene un rostro concreto, es Jesucristo. No solamente es un libro escrito con letras, sino que es una persona, el Verbo eterno, que se ha hecho carne, que se ha hecho hombre, como nos ha dicho don Jesús al comienzo de su exposición. Este es el punto, digamos, que va a unir toda la exhortación. Y
José Ignacio, pues tú también nos lo has recordado. Realmente, cuando Dios habla, Él tiene la iniciativa y Él ofrece gratuitamente esa comunicación. Por tanto, no es que nosotros tenemos en nuestro corazón o en nuestra conciencia pues buenos y nobles sentimientos y esos se despiertan, sino que hay una novedad, hay un nuevo don por parte de Dios al darnos a su Hijo, al darnos su palabra, al darnos la revelación. En primer lugar, esa revelación es algo objetivo y algo realista que Dios da a los hombres y que nosotros acogemos por gracia y, digamos, por mérito nuestro, acogemos esa comunicación de Dios. Por tanto, la palabra de Dios no es solo algo que está escondido en nuestra conciencia, sino que es algo que está en el corazón de Dios y que Dios nos regala para que haga morada en nuestro propio corazón. Es una novedad, y es una novedad en cuanto al don, y es una novedad en cuanto a que ese don nos vivifica y nos transforma. Es el misterio de la encarnación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, el Verbo se ha hecho carne. No es que la historia humana ha dado un fruto maduro de sí misma y por sí misma, sino que Dios ha tenido una intervención nueva, ha entrado de nuevo y ha llevado los tiempos a su plenitud. Este misterio de la encarnación es una novedad grandiosa que ha sido preparada largamente ya en la creación, después en la revelación del Antiguo Testamento y por último en la donación de Jesucristo. Pero a mí me gustaría, además de la pregunta que me has hecho, subrayar una frase que esta primera parte el Papa expone, que me gusta mucho porque se ve que es buen músico. Es decir, cómo eso, la creación, la historia de la salvación, la revelación definitiva en Jesucristo es como una gran sinfonía en la cual hay un tema musical que un solo interpreta, y este solo es Jesucristo. De esa interpretación y de ese tema musical depende toda la sinfonía, toda la ópera. Bueno, pues en una sinfonía todo está acorde, todo es concorde y todo es sinfónico, claro, pero es muy importante saber cuál es el tema musical y quién es el solista. Y en este caso Jesucristo es el que ha interpretado preciosamente la creación, ha llevado a plenitud el Antiguo Testamento en su propia carne y lo ha dado todo hasta podernos hablar en el silencio. Ya no tiene Dios más palabra que decirnos porque nos lo ha dicho todo en su Hijo y Jesucristo, nos lo ha dicho con sus palabras y también con su silencio en la cruz. Por mi parte nada más. Sí, pues muchísimas gracias. Yo creo que vamos a tener un momento de descanso para que podamos después de esta primera parte, el Dios que habla, pasar a la segunda, la respuesta del hombre al Dios que habla. Volvemos enseguida. Verbum supernum prodiens, nec Patris lingues exterum, ad opus suum exines venit ad vide vesteram, in morte madiscipulo.
Estamos en esta edición especial del Catecismo, una edición especial en la que comentamos la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini. Lo estamos haciendo ayudados de dos hermanos obispos, don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo. Bueno, pues continuamos con esta explicación de la exhortación apostólica. En la intervención anterior, don Jesús Sanz había introducido la primera parte de esa exhortación, que tiene como título El Dios que habla, y ahora, dando un paso más, la exhortación habla de la respuesta del hombre al Dios que habla. Voy a hacer yo una breve exposición y luego quisiera pedirles a don Jesús y a don Demetrio un poco los ecos de esta intervención. Bueno, primero decir que hay un verdadero diálogo entre Dios y nosotros. Antes yo he querido un poco responder a ese error que se extiende mucho por ahí, un error de subjetivismo, que dice que Dios no nos habla, sino que en el fondo Dios habla en nosotros, como si la revelación fuese yo mismo que me inspiro. No es así. No se trata de que yo me sugestiono por una gracia, no. Dios nos habla objetivamente hablando y entramos en diálogo con Él. Pero es verdad que al mismo tiempo hay que decir que no es un diálogo entre dos que están al mismo nivel. No, al mismo nivel no estamos con Dios. Obviamente, Él tiene la iniciativa y su hablar es un hablar que permite que nosotros respondamos. La verdad es que si Él no nos hablase primero, difícilmente el hombre podría hablar con Dios. Y de esa manera, esa palabra de Dios que entra en contacto con nosotros, descubre nuestra naturaleza filial y relacional. O sea, que es que hemos sido creados para el diálogo con Dios. Fijaros, no hemos sido creados para ser solitarios. Tenemos hoy en día una tendencia muy grande a aislarnos. Y eso es totalmente contrario a nuestra naturaleza, a la vocación para la que hemos sido creados. Hemos sido creados para entrar en comunión y para responder a una llamada, a la llamada del amor de Dios. Bien. Y decir además que cuando Dios nos habla, no nos habla de cosas que son un poco ajenas a nuestra vida. No, a veces tenemos la sospecha de que las cosas que Dios dice son como músicas celestiales. Lo digo en el sentido, no en el que decía anteriormente don Demetrio, de esa sinfonía maravillosa y hermosa, no, sino lo digo en ese sentido popular de músicas celestiales, como que no me dicen nada en mi vida. No es verdad. Cuando Dios habla, su hablar es muy significativo para nosotros, porque está respondiendo a la sed que tenemos en nuestro corazón, a la sed de felicidad. Luego Él responde a nuestros deseos cotidianos de plenitud, de felicidad, y está, por lo tanto, suscitando en nosotros una respuesta. Esa respuesta, Dios es tan generoso que no solo nos habla y luego nos dice, venga, ahora responde tú. Nosotros somos muy torpes para responderle. Y entonces Él mismo nos ayuda con su propia palabra a responderle. O sea, la propia palabra de Dios sirve no solo para que Él nos hable, sino para que nosotros le respondamos. Y aquí la exhortación se refiere, por ejemplo, al caso de los salmos. En los salmos hay una ayuda de cómo responderle a Dios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, o cualquier otro salmo, ¿no? Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Todos los salmos son como una ayuda del propio Dios para responderle.
Él nos habla y Él al mismo tiempo nos ayuda a responderle. Le respondemos desde sus propias palabras. Entendido esto, comprenderemos por qué el auténtico pecado consiste en no escuchar la palabra de Dios. Si Dios nos habla de esta manera, si Dios sale a nuestro encuentro, el pecado consiste en no escucharle. Oye, que no estás escuchando, que no estás atento. Por eso aquel Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. El auténtico pecado es no escuchar, no prestarle la atención a Dios de vida. Me oís pero no me escucháis. No has puesto en el corazón en ese que te está hablando. Y finalmente, pues esta exhortación termina poniendo a María como el modelo de la oyente. Ave Virgo Audiens, Ave María, la oyente fiel de la palabra de Dios. Recurrimos a ella pues para que nuestra vida sea un eco, una respuesta agradecida a la palabra de Dios que se nos ha dirigido. San Ambrosio nos recuerda que todo cristiano que tiene fe firme está concibiendo de alguna manera en su seno al Verbo de Dios mismo. Igual que la palabra, al ser acogida por María, se hizo carne, así nosotros cuando acogemos la palabra de Dios, la hacemos carne, la encarnamos de alguna manera pues en obras de santidad y en la instauración del reino de Dios entre nosotros. Esta es básicamente, en una breve exposición, esta parte de la respuesta del hombre al Dios que habla. Bueno, pues aunque sea brevemente, os pediría, don Jesús o don Demetrio, que hagamos un eco de esta parte. Yo lo primero que quisiera añadir, completando está de hecho al comienzo de esta parte que tú, don José Ignacio, has comentado diciendo, es que Dios no habla una palabra que resulte ajena. Es decir, que el hombre no se encuentra de pronto que tiene que entrar en una conversación o es invitado a entrar en una conversación que es extraña. Y dices, bueno, y aquí estos señores, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, señores por antonomasia, ¿de qué están hablando? ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bien, el subrayar que la palabra de Dios es algo que me corresponde. Es decir, es un diálogo con Dios en el que no solamente yo tengo acceso a su intimidad, a su secreto, un secreto amoroso, sino que tengo acceso también a mi secreto. En definitiva, yo soy creado también, soy una nota más de esa sinfonía que comienza la exhortación describiendo, esa sinfonía que tiene tantas notas y también tantos silencios como en una partitura. Yo formo parte de ese pentagrama y, por tanto, la gran partitura que es la historia tiene que ver conmigo como yo tengo que ver con ella. Dios es, por tanto, alguien que me corresponde. No es un diálogo ajeno a mí. No es una conversación que como una intrusa se me cuela, me envuelve y me está pues constriyendo, obligando a entrar en algo que no tiene que ver conmigo. En este sentido es precioso el poder hojear los santos evangelios verificando precisamente que Jesús, el Verbo encarnado, en el ministerio público va diciendo sus palabras, va proponiendo sus parábolas, va también haciendo sus signos y milagros al hilo de la vida. Y por tanto, cuando se encuentra con la muerte, Él presenta una palabra de vida. Cuando se encuentra con la sed, Él habla de un agua que es viva. Cuando se encuentra con los hambrientos, Él les da un pan que es vivo. Cuando se encuentra con llantos y lágrimas, Él les propone la paz y la alegría, el mensaje pascual. Y es fácil individuar nombres como Nicodemo y sus búsquedas nocturnas, cuando iba en esas horas de la discreción al encuentro del Maestro. Es fácil descubrir a la samaritana en sus pozos de aguas insuficientes. Es fácil descubrir a Zaqueo con sus
robos y abusos, o descubrir a Pedro con sus excesos y con sus llantos en torno a una fogata cualquiera, o descubrir finalmente a Dimas, casi en la prórroga de su propia existencia, que Jesús tiene una palabra que decirles que tanto tenía que ver con ellos, que ellos en esa palabra se reconocen hasta el punto de empezar una nueva vida para ellos, ¿no? La palabra de Dios, por tanto, nos corresponde, y no es un hablar por hablar o un hablar del tiempo, es un hablar que tiene que ver con mi destino, que tiene que ver con mi felicidad, que tiene que ver con aquello para lo que yo fui hecho. Por ese motivo, María, como tú terminabas diciendo, José Ignacio, María, al decir hágase tu palabra en mi vida, se cumpla lo que tú dices en mí, es en el fondo reconocer, aun dentro del misterio, que esa palabra que el mensajero, el arcángel San Gabriel, le traía como portavoz, esa palabra tenía que ver con ella. Yo insistiría en este último punto que don Jesús ha señalado. Creo que para todos nuestros oyentes de Radio María es importante que esta exhortación sobre la palabra de Dios en nuestra vida tenga como referencia a la Virgen Santísima. Es decir, María escucha esta palabra con un corazón virginal, podríamos decir sin prejuicios, sino abierta plenamente a la acción de Dios. María engendra esta palabra que viene de lo alto y que se hace carne de su propia carne, y María es modelo para todos de fe en esa relación con la palabra y en esa generosidad para entregársela a los hombres. Dice la exhortación que la atención devota y amorosa a la figura de María, como modelo y arquetipo de la fe de la Iglesia, es de importancia capital para realizar también hoy un cambio concreto de paradigma en la relación de la Iglesia con la palabra, tanto en la actitud de escucha orante como en la generosidad del compromiso en la misión y el anuncio. María, en este como en tantos otros temas, nos aclara muchísimo y nos estimula mucho cuál ha de ser nuestra actitud. Muchísimas gracias, Demetrio. Bueno, ya tenemos comentadas las dos primeras partes de la primera parte que queríamos comentar en este primer programa. Tenemos ahora un momento de descanso y enseguida acometeremos el tercero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón
Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Continuamos en esta edición especial del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando esta exhortación apostólica posinodal Verbum Domini. Es un programa especial que estamos haciendo con la colaboración del arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, y con la colaboración del obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, que ya son pues de la casa, en esta casa de Radio María. Y bien, hemos querido dividir en 3 programas, quisiéramos en 3 días hacer la explicación de esta exhortación, y en este primer día, lógicamente hacemos la primera parte llamada Verbum Dei. Ya hemos explicado la introducción que refiere cómo nos habla Dios, en segundo lugar la respuesta del hombre al Dios que nos habla, y el tercer apartado es que nos quiere en primer lugar introducir don Demetrio, la hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Le voy a pedir que comience un poco explicándonos, porque esta es una palabra que resulta un poco así un palabrejo, y supongo que muchos oyentes habrán dicho la hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia. ¿Qué es lo que significa esa expresión y cómo desarrollar lo que dice aquí la exhortación? Bueno, es muy sencilla. La palabra hermenéutica se traduce por interpretación. Y es que Dios ha hablado, nosotros los hombres le escuchamos, son las 2 partes previas que hemos explicado, pero hay como una serie de cuestiones concretas en la interpretación. ¿Cómo ha de interpretarse la Escritura? Porque a lo largo de la historia, de la recta interpretación de la Escritura, ha brotado la santidad, y de la incorrecta interpretación de la Escritura pues han surgido los herejes y se ha entorpecido el crecimiento armónico de la vida de la Iglesia. Pero una vez que Dios ha hablado y nosotros estamos a la escucha de su palabra como María, para guardar esa palabra en nuestro corazón y que produzca fruto, es muy importante las cuestiones concretas de la hermenéutica, cómo se interpreta esta Escritura. Se puede interpretar cada uno como quiera, se puede interpretar a solas, y yo creo que esta parte, que es un poco la más larga de este primer bloque, plantea una serie de dilemas y va resolviéndolos pues en una armonía, como suele hacer la teología católica. No se trata de excluir, sino de incluir. Uno de los primeros aspectos que señala es letra o espíritu. Bueno, pues subraya la importancia de la letra, porque el verbo se ha hecho carne, se ha hecho algo tangible y palpable, y por tanto de la Escritura es muy importante la letra. Y al decir la letra, la interpretación, conociendo los géneros literarios, el contexto literario en que se ha producido ese texto, en fin, lo que llamaríamos el método histórico crítico, ¿no? Pero la letra muerta mata. Tiene que ser una letra que está llena de espíritu. Y para eso es importante acercarse a la Escritura con la actitud de fe. No bastaría una actitud de fe que pudiera dar lugar a un fideísmo y a una interpretación espiritualista de la palabra de Dios. Es necesario conocer la letra, el texto, pero es necesario acercarse a ese texto con espíritu de fe, es decir, principio fundamental del Concilio Vaticano II. La Escritura debe ser leída con el mismo espíritu con que ha sido escrita. Y de ahí viene pues que haya que leer la Escritura, cualquiera de sus pasajes, en la armonía del conjunto, de la totalidad, porque la Escritura forma una unidad. El solista de esta sinfonía es Jesucristo, y Él es el que ilumina todos los textos, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Por tanto, letra y espíritu, y hacerlo con una actitud eclesial, porque no es cada uno por su cuenta, sino que la Escritura ha surgido de la predicación y de la vida de la Iglesia, y por tanto debe ser leída con esa actitud de sintonía con
toda la comunidad cristiana y especialmente con los que en la Iglesia tienen la función de la interpretación auténtica, que son los pastores, que es el magisterio de la Iglesia. Describe cómo en esta interpretación de la Escritura es muy importante la referencia al magisterio de la Iglesia. Ya León XIII, en la encíclica Providentissimus Deus, y después Pío XII en la Divina Flante Spiritu, fueron dando como pautas para esta interpretación contemporánea de las Escrituras. El magisterio no está nunca por encima de la palabra de Dios, está a su servicio, pero es un servicio fundamental, esencial. Sin este servicio del magisterio de la Iglesia, cada uno interpretaría la Escritura como él quisiera. Y por eso es muy importante que cuando se lee la letra, cuando se interpreta con buen espíritu, se tenga en cuenta lo que la Iglesia nos dice en torno a ese texto, que a lo largo de la historia nos lo ha ido diciendo de múltiples maneras, ¿no? Por eso habla de cómo, si separamos la letra del espíritu, ese dualismo, esa interpretación no correcta, nos llevaría pues a considerar la palabra de Dios como un texto del pasado, no como un texto vivo en el cual Dios hoy habla a su Iglesia y me habla a mí, sino que si me quedo solamente en el análisis filológico, histórico-crítico, etcétera, pues como que la letra queda muerta y no deja de ser, pues eso, literatura religiosa, pero no sería letra viva. Y eso mismo da lugar, cuando se separa la letra del espíritu, pues a una hermenéutica secularizada. Es decir, no se deja que en la palabra de Dios intervenga Dios mismo, es una contradicción, ¿no? Sucede a veces. Por tanto, esos dilemas se resuelven pues escuchando a la Iglesia, en comunión con la Iglesia y con sus pastores, viendo la Biblia como una totalidad, exégesis canónica, y acercándonos, como no, también con los métodos histórico-críticos hasta cada uno de los textos, su contenido, su elaboración, etc. De esta manera, si la palabra de Dios es una palabra viva, se convierte en el alma de la teología, en el alma de la vida de la Iglesia, y esta palabra de Dios ha sido sobre todo vivida e interpretada por los santos. Me parece muy bonito ese número dedicado a que los santos son pues la mejor interpretación de la Escritura, porque es viva lectio, es vita bonorum. Una buena lectura de la Escritura es ver la vida de los santos. El Papa se entretiene en ver San Antonio, San Basilio, San Benito, San Francisco de Asís, Santa Clara, Santo Domingo, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita, San Ignacio de Loyola, San Juan Bosco, San Juan María Vianney, San Pío de Pietrelcina, San José María Escrivá, la Beata Teresa de Calcuta, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, el Beato Luis Estepián. Todos ellos son un eco de la palabra y una interpretación auténtica de esa palabra, puesto que cada santo es como, dice aquí, cada santo es como un rayo de luz que sale de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios debe ser leída con todas estas condiciones para que sea hoy palabra viva y no sea letra muerta. Don Jesús, ¿algún eco sobre esta última parte? Bueno, lo que acaba de decir don Demetrio respecto de esa escuela de lectura, esa lección que los santos nos pueden aportar, es muy, muy pertinente que la exhortación nos lo haya querido recordar de nuevo. Importantes teólogos, casi contemporáneos, como Hans von Balthasar, entre otros, hablaban de esa exégesis, de esa interpretación viviente que representan los santos. Los santos han explicado la palabra de Dios viviéndola. Y es por tanto la vida de los santos, esos mejores hijos de la Iglesia, los que nos permiten también comprender lo que Dios ha querido decirnos. No es la literatura hagiográfica, las vidas de los santos, no es simplemente un entretenimiento frente a la aridez de la palabra de Dios que alguno podría pensar. No, es el decir esto que tan bellamente Dios nos dice en su Hijo, en el libro de la creación, de la naturaleza, en la larga historia y a través del magisterio de la Iglesia, se hace narración vivida
narración viviente precisamente en los santos. Pero esta parte de la hermenéutica de la palabra de Dios que puede resultar un tanto extraña en la formulación, es muy importante, como ha subrayado don Demetrio. Pongamos, por ejemplo, que se trata de una carta de amor. De hecho, también se ha hablado de la gran carta de amor que Dios nos ha escrito a sus hijos precisamente en su palabra. Qué diferente sería tomar el texto, literalmente hablando, de una carta de amor y que pidiéramos a un cardiólogo, por ejemplo, que nos explicase en la persona que ha escrito esa carta las consecuencias de alteraciones cardíacas que eso supone. Claro, si es un médico cardiólogo, pues nos diría, yo tomé la presión arterial de esta persona y claro, había párrafos en los que, fíjese, y nos cuenta pues unas cifras que son sencillamente el cambio del estado físico por parte de esos. Se me escucha, ¿verdad? Sí, adelante. Por parte de esa persona, bueno, pues no deja de ser una aproximación. Si en lugar de un médico se lo damos a leer a un estilista literario, a un filólogo, pues se quedaría en la materialidad de las palabras, de las metáforas, de la longitud de las frases, de las imágenes. Si se lo damos a un detective, pues igual piensa que ahí están escondidas una serie de mensajes crípticos y ahí lo que hay es, si se lo damos a un publicista, pues igual hace de esa carta toda una estrategia de propaganda para vendernos su producto. Y si le decimos a quien ha escrito la carta que nos lea su propia carta y a quien él se la dirige, que nos diga el eco que en él supone, estamos ante interpretaciones totalmente distintas. Pues bien, parte de las desviaciones y de las herejías que se han dado en la larga historia cristiana por una lectura incorrecta de la palabra de Dios, viene a iluminar o a ilustrar este ejemplo que yo estaba poniendo, de personas que han leído una carta de amor en una clave distinta al amor que movió a escribir al autor y que movió a leer a quien él se dirigía. Por eso es importante, lo ha dicho don Demetrio, y lo recordaba ya la Dei Verbum en el Concilio Vaticano II, poder leer la carta de amor, leer la palabra de Dios desde el espíritu que fue escrita y a quien fue dirigida. Y es lo que hace la Iglesia, darnos justamente esa clave adecuada. Por eso tiene que ser siempre una lectura personal, la palabra de Dios, una lectura biográfica incluso. Yo en mis circunstancias, en los avatares por los que mi vida transcurre, tengo que leer la palabra de Dios como algo que me corresponde. Lectura personal, sí, lectura privada, no. Lectura biográfica, sí, lectura individualista, no. Y cuando el lector de la palabra de Dios lo escucha con la Iglesia y desde la Iglesia, entiende a Dios y esa palabra entra en él y da la vida. Interesante esa distinción que ha hecho don Jesús entre lectura personal de la palabra de Dios, que nos identificamos con eso, tenemos que tener acceso directo. En el programa de ayer los oyentes de este programa del comentario del catecismo vieron cómo el catecismo dedica algunos puntos a animarnos a que tengamos acceso directo a la palabra de Dios, etcétera. Pero una cosa es una lectura personal y otra cosa es una lectura privada, individualista, que pretenda hacernos a nosotros los intérpretes por libre de la palabra de Dios, ¿no? En el fondo aquí estamos chocando contra ese principio luterano de la libre interpretación de la palabra de Dios, que es como tiene un gran riesgo, obviamente, que es el riesgo de la proyección del propio subjetivismo, ¿eh? Uno si pretende recibir la palabra de Dios él en solitario, al margen de esa historia de amor en la que fue escrita esa carta, como decía don Jesús, inevitablemente va a hacer otra cosa. Primero es no entenderla, pero inevitablemente va a proyectar su subjetivismo, va a proyectar sus ideologías, va a proyectar también sus oscuridades interiores, de manera que va a hacer de la palabra de Dios un eco de su
desnortamiento, y a veces pues hemos visto como la palabra de Dios pues puede llegar a ser pues el punto común de todas las sectas y a veces hasta de las sectas destructivas que recurren también a la palabra de Dios, porque cuando eres tú mismo el que eres la única referencia para interpretar la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es un cajón desastre en el que yo mismo proyecto mi subjetividad y saco de ella, pues dependiendo de cómo esté yo, saco una cosa u otra cosa. Si quitas perdón, ¿algo ibas a decir, don Jesús? No, cajón desastre, un desastre de cajón, porque lamentablemente cuando se hace esa libre interpretación de la Escritura, termina siendo una esclavizante interpretación de la Escritura, porque no es que es la lectura desde la Iglesia no nos permita leer libremente, todo lo contrario, nos permite leer sin los condicionantes que a veces las ideologías, los intereses, las justificaciones pretendemos hacer cómplice a Dios de nuestras historias o historietas. Por eso, más que cajón desastre, es un desastre de cajón. De acuerdo, tenemos el tiempo cumplido y si Dios quiere continuaremos mañana en esta explicación de la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini. Quiero darle gracias a mis hermanos don Jesús Sanz y don Demetrio Fernández por acompañarnos y si Dios quiere les convocamos también a ellos, a todos los oyentes, mañana de nuevo a un nuevo programa. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado